Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia celebra la memoria del Corazón Inmaculado de María. La contigüidad de las dos celebraciones es ya en sí misma un signo litúrgico de su estrecha relación. El misterio del corazón del Salvador se proyecta y refleja en el corazón de la Madre, su primera discípula. La devoción al Inmaculado Corazón de María se ha difundido mucho después de las apariciones de la Virgen en Fátima en 1917. A los 25 años de las mismas, en el 1942, el Papa Pío XII consagraba la Iglesia y el género humano al Corazón Inmaculado de María, y en 1944 la fiesta del Corazón Inmaculado de María se extendió a toda la Iglesia. Las expresiones de la piedad popular hacia el Corazón de María imitan, aunque salvando la infranqueable distancia entre el Hijo y la Madre, las consagraciones al corazón de Cristo de cada uno de los fieles, de las familias, de las comunidades religiosas, de las naciones. Ambas han de ir unidas a la reparación, realizada sobre todo mediante la oración, la mortificación y las obras de misericordia. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura, que nos muestra la solemne exhortación de San Pablo, prisionero por el Evangelio, a su discípulo Timoteo. Le pide que predique el Evangelio con todas sus consecuencias, que lo haga siempre, a tiempo y a destiempo, que arguya, reprenda, pues posiblemente vendrán tiempos en que multitud de maestros sean capaces de apartar los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Ante esta situación, la petición de Pablo a Timoteo es clara: sé circunspecto en todo, soporta los trabajos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, es decir, sigue proclamando y predicando el Evangelio de Jesús, donde se encuentra la verdad que nos da coraje, valor para vivir adecuadamente en esta tierra antes de llegar la vida de total felicidad después de nuestra muerte y resurrección. Una exhortación que también nos viene bien a nosotros, los cristianos del siglo XXI. Hemos de predicar y vivir siempre el Evangelio de Jesús como la mejor noticia que podemos ofrecer a nuestros hermanos para que encuentren la vida y la vida en abundancia que todos anhelamos. La vida que el mundo no da, que solo Cristo nos puede dar. El corazón de María goza y sufre. María tiene un corazón normal como toda persona, pero las reacciones de su corazón
van a ser distintas a las de cualquier persona humana, principalmente porque su Hijo Jesús es el Hijo de Dios, lo que la llevará a experimentar vivencias especiales, alegrías y dolores especiales. ¿Cómo no experimentar una profunda alegría al saberse ni más ni menos que la madre del Hijo de Dios, la Madre de Dios? Pero también el corazón de María sufrió ante diversas reacciones de su hijo que no entendía. Una de estas reacciones dolorosas es de la que nos habla el Evangelio de hoy. Habiendo ido al templo, José, María y Jesús, cuando sus padres regresan a su casa, Jesús se queda en el templo en diálogo con los maestros. Con el susto en el cuerpo y en el alma por la pérdida de su hijo, sus padres regresan al templo y ante la pregunta normal, ¿por qué se ha quedado en el templo y no se ha ido con ellos? Jesús les da una respuesta que no entienden. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi Padre? Evidentemente el dolor más fuerte de María fue el ver que Jesús fue condenado a morir en la cruz, con la posterior alegría de su resurrección. El corazón de María, alegrías y dolores. Acercarse a los evangelios de la infancia supone acercarse a la vida de Jesús como lo hicieron los discípulos, es decir, supone no abordar la vida de Jesús desde su nacimiento, sino desde su resurrección, desde la experiencia que vive la iglesia en Pentecostés. Supone ver a Jesús con ojos de resurrección. Así lo hicieron los discípulos de Jesús y así lo hizo María durante toda su vida. Es la experiencia de la vida la que reinterpreta toda la existencia de Jesús. Es la experiencia de la resurrección la que lanza a los discípulos y los anima a saber que su vida ha de dedicarse al proyecto del Evangelio, a la predicación del reino de Dios. De esta manera nos resulta imposible concebir a un Jesús que no estuviera desde sus inicios en las cosas de su Padre. Entre doctores, pero no entre doctores como el que más sabe. De este modo nos encontraríamos a un Jesús soberbio, sábelo todo, sino más bien tenemos que ver a Jesús como aquel que da respuestas entre los sabios, entre los que buscan respuestas. Jesús es el que guía hacia la verdad, a aquel que busca, no porque sepa más, sino porque Él mismo conoce el camino, porque Él es el camino. Así pues, decirnos seguidores de Jesús es decirnos dedicados a las cosas de nuestro Padre, es decirnos mediadores para dar respuestas a nuestro mundo, es decirnos ser guía para encontrar la verdad del ser humano y del mundo. En el fondo, decirnos seguidores de Jesús es afirmar que desde nuestro ser más profundo, desde lo que nos da sentido y nos inicia como personas, por hacer un paralelismo con la infancia, queremos ser movilizados desde Dios, es decir, que nuestra más profunda identidad se encuentra enraizada en las cosas de nuestro Padre. No podemos dejar pasar de largo la figura de María. Resulta inevitable pensar que si queremos ser guías y luz de nuestro mundo, primero necesitamos contemplarlo, mirarlo de manera callada y silenciosa. María entendió la resurrección de Jesús porque supo contemplar su propia vida y la vida de Jesús desde el silencio, porque supo poner la contradicción del sinsentido en las manos silenciosas del Padre, porque supo esperar. De esta o desde esta perspectiva, acercarnos a este Evangelio supone asumir que somos contemplación silenciosa del misterio del ser humano y del mundo, pero somos contemplación porque estamos llamados a hacer respuesta y no encontramos otro camino de respuesta que no parta de la experiencia de la vida. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.